Buenas tardes, María. Gracias por acompañarnos en ese espacio. Bueno, María es consultora en temas de políticas de género. Nos encontramos en estos momentos en Barcelona y a continuación procederé a hacerle unas preguntas con relación a la violencia de género en parejas adolescentes. En primer lugar, María, ¿por qué es importante fijar la mirada en la violencia de género en las parejas adolescentes? Buenas tardes, Iliana, muchas gracias por este espacio también, estoy muy agradecida. Y bueno, actualmente el trabajo sobre violencia de género se está centrando mucho en parejas adolescentes porque consideramos que se tiene que trabajar desde manera inicial para atajar el problema, porque es mucho más fácil si concienciamos y sensibilizamos tanto a las chicas como a los chicos desde la más tierna adolescencia, a que cuando sean mayores las actitudes, las maneras de actuar y el pensamiento sean de igualdad. Y por eso actualmente se está intentando trabajar cada vez más con edades más tempranas. En segundo lugar, ¿en qué consiste la violencia de género en parejas adolescentes? ¿Y por qué se da esta violencia de género? Pues claro, ser joven o ser mayor tiene que ver, la manera de actuar y de pensar tiene que ver con un contexto. Entonces, si pensamos que el contexto en el que vivimos en nuestra sociedad y en todas las sociedades, las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, están en una posición de desigualdad, pues evidentemente esto también impacta en las generaciones más jóvenes. También las generaciones más jóvenes reciben mayores influencias, pues por ejemplo actualmente, de las redes sociales, del mundo de la música, los videoclips, también el mundo de la publicidad, que sobre los modelos físicos, de cómo ser atractiva o no atractiva, todas estas cuestiones impactan de manera más importante en la población más joven y evidentemente la población más joven también aprende a ser chico, mujer u hombre, adultos, pues en base también a los modelos que se siguen como personas adultas, donde el machismo está muy implantado. Evidentemente, dependiendo en qué contextos, pues es algo mucho más sutil y en otros es más evidente, pero que existe, por supuesto que sí, y que los jóvenes lo aprenden. ¿Hay más violencia de género en parejas adolescentes que en parejas adultas? No, lo que creemos es que la violencia de género se manifiesta de manera diferente, porque en esas manifestaciones tiene que ver no solamente la edad, también la clase social, el origen, el contexto, si es rural o urbano, todas estas cuestiones también influyen. Lo que sabemos es que en la violencia en parejas jóvenes es más de tipo psicológico, más que física, por ejemplo, se da mucho más lo que llamamos la violencia de control, que actualmente, y debido a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, pues se ha visto que es bastante preocupante. Todo lo que tiene que ver con violencia de control es mucho más manifiesto en las parejas más jóvenes. Entonces, ¿tienen que ver el nivel socioeconómico, el nivel educativo o la orientación sexual en el hecho de que una pareja adolescente sea más o menos violenta? No, no tanto, sino digamos que no es que uno de estos factores impacte, sino que es el conjunto de muchas variables que hace que se produzca la violencia de género, pero también el tipo de violencia de género. Sabemos, por ejemplo, que en clases sociales de un mayor poder adquisitivo, la violencia de género es mucho más de tipo psicológico. Y mientras que en clases sociales de menores recursos suele ser más de tipo físico. Pero lo que sí que ya sabemos 100% es que la violencia de género se da en todas las clases sociales, pero hay
es más evidente unos tipos de violencia que otros, dependiendo no solo de la clase social, también la edad es un factor muy importante. ¿Qué perfil suelen tener las víctimas de violencia de género en parejas adolescentes? Pues el perfil de las personas, tanto sean adolescentes como adultas, es muy variado, porque como ya sabemos, influyen muchos factores y la violencia podemos decir, desgraciadamente, que es un tema transversal. Entonces, no hay realmente un perfil de víctima ni de victimario. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, independientemente de la edad, pues su masculinidad es una masculinidad muy violenta, hay una serie de factores que sí son característicos en todos, pero no hay un patrón realmente que podamos marcar. ¿La violencia de género en parejas adolescentes es un problema solo de estas parejas o se trata más bien de un problema estructural? Claro, muy bien, sí. Realmente es un problema estructural porque para nosotras, por eso la violencia de género es un problema de toda la sociedad y es estructural. Por eso hablamos de violencia de género y no de violencia doméstica o de violencia que se ejerce en espacios, digamos, fuera del interés público. Y esto es este logro de hablar de violencia de género, que también por eso es un concepto que en general la derecha en todo el mundo está tomando para manipularlo, es precisamente por la fuerza que tiene este concepto, porque significa que la violencia de género, la responsabilidad de la protección de las mujeres que sufren violencia de género es del Estado. Entonces ahí hay que entrar muy fuerte con las políticas públicas. ¿Cómo se puede prevenir la violencia de género en parejas adolescentes? ¿Cuál sería la mejor estrategia? ¿Y quiénes deberían intervenir en este proceso? Creemos que la violencia de género en parejas jóvenes es un problema estructural, como decimos, que además tiene que ver con el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Por lo tanto, digamos que el vivir una vida libre de violencias lo tiene que asumir el Estado. Entonces, el Estado debe proteger a las víctimas porque no es un problema doméstico, no es un problema personal, no es un problema de las mujeres o de las jóvenes. La violencia de género es un problema estructural que toda la sociedad debe estar implicada y que toda la sociedad debe oponerse a que exista esta violencia de género. Por eso creemos que debe haber una estrategia transversal en la que se trabaje en todos los ministerios, desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Trabajo, porque la posición de las mujeres en la sociedad tiene que ver con el acceso a recursos y el disfrute de determinados beneficios, específicamente los derechos de ciudadanía. Entonces, desde el Estado es que se deben implementar acciones para enfrentar o prevenir este problema que es estructural. Sin embargo, actualmente existen iniciativas en gobiernos o, qué sé yo, en la Unión Europea o a nivel regional para hacer frente a este problema de violencia de género en parejas adolescentes? Sí, actualmente existen iniciativas que nosotras creemos que son insuficientes, tanto en la calidad como en la cantidad, porque los recursos que se están dedicando consideramos que no son los adecuados, que son insuficientes, pero hay diferentes iniciativas que vienen ya dadas de la Unión Europea, que se ejercen en diferentes países con diferentes programas para luchar contra la violencia de género en general y específicamente en parejas jóvenes. Entonces hay una serie de programas para hacer sensibilización en las escuelas, en los colegios,
también en las universidades, con mujeres que han sido maltratadas. Hay una gran variedad de programas que intentan trabajar específicamente, y creemos que es de lo más importante, la sensibilización desde la infancia, o por lo menos desde la adolescencia, que en nuestro caso sería trabajar con alumnado de secundaria. Y a nivel privado, llámese cooperación internacional, ONGs, asociaciones, ¿existen iniciativas a nivel local o regional para enfrentar ese problema? Sí, o sea, a nivel internacional tenemos diferentes propuestas, y a nivel de la Unión Europea, como decía, por ejemplo, nosotras tenemos el proyecto Love and Respect, que es de prevención de violencia en parejas jóvenes, que estamos desarrollando y que tiene básicamente 3 líneas de trabajo: con adolescentes, con profesionales que trabajan con jóvenes y también con las personas que van a hacer políticas en un futuro, ¿no? Eso es más en ese nivel. Y después también tenemos a nivel local también instituciones privadas, pero que reciben fondos públicos. También hay una gran cantidad de instituciones, fundaciones, asociaciones que trabajan en temas de violencia de género, particularmente de sensibilización con jóvenes y también con víctimas, y algunas, las menos, también con victimarios. ¿Existen más iniciativas a nivel regional similares o de similar naturaleza a Love and Respect, que es el proyecto del que estás hablando, o es algo más novedoso? ¿Cómo se viene trabajando esto? No, ya hace varios años que, bueno, que desde la Unión Europea hay una serie de directrices para los proyectos contra la violencia, que también ha tenido diferentes fases, que también están en línea con diferentes convenios o tratados internacionales, como el convenio que se firmó en Estambul, que todos tratan de poner sobre todo sobre la mesa el problema de la violencia como un problema estructural y que es de toda la sociedad, porque vuelvo a repetir que es muy importante tener claro que la violencia de género no es un problema de las mujeres, en todo caso sería, como dice Bonino, un problema de los hombres que padecen las mujeres, pero la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad. Entonces, hay una gran cantidad de programas y proyectos también en el nivel local. Es importante destacar el esfuerzo que también hacen, por ejemplo, los ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Barcelona, con líneas específicas, también de financiar a determinadas instituciones que trabajamos con la superación de la violencia y la sensibilización. Y también a nivel de cooperación internacional, en el nivel local hay instituciones como la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que tiene una sensibilidad muy específica, especial, en financiar proyectos que tienen que ver con la educación para el desarrollo y la no violencia. Bueno, María, muchas gracias por darnos tu apreciación y opinión valiosas para este espacio, la columna de género. Muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotras. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.